Prevención de enfermedades. Una buena nutrición, una adecuada calidad del agua, oxígeno suficiente y buena higiene son los factores más importantes para mantener la salud de los peces. Muchos de los organismos que pueden enfermar a los peces están normalmente presentes en los estanques, esperando que bajen sus defensas para atacarlos. Aunque los pacús son muy resistentes a enfermedades, pueden enfermarse ocasionalmente, especialmente cuando cambian bruscamente las condiciones ambientales, pH, temperatura, salinidad, etc. Se está incrementando la frecuencia de parásitos en la piscicultura boliviana, probablemente como consecuencia de la importación de alevines. Existen algunas reglas básicas para prevenir y controlar las enfermedades en los peces. Los peces deben ser perturbados lo menos posible, ya que la manipulación les produce estrés y baja sus defensas. Un estrés extremo puede causarles la muerte. Evitar el manejo en épocas frías. Los peces deben ser manipulados con mucho cuidado. Daños en la piel o pérdida de escamas o de la capa protectora del mucus los vuelve propensos a contraer agentes patógenos, parásitos, hongos o bacterias que generalmente son los que los enferman. También se debe evitar el abastecimiento del agua en cadena. No es recomendable llenar un tanque con el agua de otro, pues ésta puede transportar enfermedades. Recambiar el agua, exponiendo al sol el fondo del estanque hasta que se agriete en cada ciclo de cultivo. Eliminar el lodo del fondo de los estanques cuando se haya acumulado mucho, aproximadamente cada 3 o 4 ciclos de cultivo. Esterilizar equipos, redes, botas, etc. antes de utilizarlos en los estanques. Monitorear y registrar las condiciones del estanque y de la salud de los peces, con el objetivo de facilitar el diagnóstico y las causas de posibles problemas. Examinar cuidadosamente los alevinos u otros peces que lleguen a la piscigranja, con el objetivo de detectar parásitos o enfermedades. O solicitar un certificado veterinario y o mantenerlos en un estanque de cuarentena durante un periodo de observación. Se recomienda desechar el agua utilizada durante el transporte, en el jardín o en otro lugar que no sea el estanque para evitar la introducción de parásitos o enfermedades. Factores que bajan las defensas y favorecen a las enfermedades. Contaminantes, insecticidas, herbicidas, fungicidas. Manejo rutinario, transporte, redeo. Cambios de temperaturas. Poca o mala alimentación, poco espacio o alta densidad de siembra, diferencia de tamaños y o especies predadoras. Falta de higiene en el cultivo. ¿Cómo saber si los peces están enfermos? Cuando un pez está enfermo o hay condiciones ambientales desfavorables, se pueden observar cambios en su comportamiento y señales en su cuerpo. Pérdida de apetito. Natación anormal. Los peces nadan de forma errática, lenta, con balanceo lateral, en solitario y superficial alejados del cardumen. No huye frente a estímulos, como movimientos bruscos o luces. Aglomeración en la entrada de agua, frotarse entre ellos o con las paredes del estanque. Boqueo. Sangre en algunas partes del pez, la piel, aletas o boca. Presencia de puntos negros, blancos o amarillos. Barriga hinchada. Secreción excesiva de mucus. Descamación. Aletas partidas como en flecos o con sustancias blanquecinas algodonosas. Heridas en la piel. ¿Qué hacer en caso de enfermedad? Si hay peces muertos, retirarlos lo más pronto posible. Suspender la fertilización y la alimentación. Evaluar los parámetros de calidad del agua. Desinfectar todos los equipos utilizados en el tanque. Llamar a un especialista, veterinario, lo más pronto posible para que diagnostique adecuadamente. No usar medicamentos sin la indicación de un especialista. Uso de la sal en piscicultura. La sal tiene grandes beneficios en la piscicultura, principalmente para disminuir estrés y combatir hongos, por lo que es muy importante conocer sus aplicaciones y las dosis adecuadas. Para reducir el estrés en el manejo y el transporte, se utiliza concentraciones de un 0.5 a 0.8%.
5 a 8 gramos por litro de agua. En los estanques después de la siembra o el traslado de peces, se utiliza una concentración del 1%, 1 gramo por litro. Para un estanque de 1000 metros cuadrados, corresponderán 10 kilos de sal. Piscicultura y medio ambiente. La piscicultura familiar semi-intensiva, que es el modelo de piscicultura que estamos tratando, es generalmente amigable con el medio ambiente y menos agresiva que otras actividades económicas. Sin embargo, a medida que el número de piscicultores se incrementa y que las piscigranjas aumentan su tamaño, esta actividad podría causar algunos impactos en el medio ambiente que debemos considerar. La introducción de especies no nativas. Para la piscicultura se seleccionan las especies más resistentes y que mejor se adaptan a condiciones adversas. Esto hace que si éstas escapan a ambientes naturales, pueden convertirse en especies invasoras, que compiten con las especies nativas locales por comida, hábitat, etc. Por esto se recomienda el cultivo de especies nativas de cada zona, como son el pacú y el tambaquí, en la Amazonía boliviana. También es mejor no introducir híbridos ni material genético de países vecinos o de otras cuencas. La diseminación de enfermedades y parásitos. Todavía no existen muchas enfermedades en las piscigranjas, pero a medida que éstas aumenten y crezcan, es muy probable que las enfermedades aparezcan, y muchas de estas pueden ser contagiadas a especies silvestres que estén próximas a los cultivos. La mejor opción es la prevención, mantener la calidad del agua, realizar recambios de agua y desinfecciones en cada ciclo de cultivo. Si se sospecha de alguna enfermedad, contactar a profesionales capacitados lo más pronto posible. El cultivo de híbridos. El cultivo de híbridos es frecuente, pero estos pueden ser muy perjudiciales si escapan al medio natural, o si son usados como matrices para la reproducción, ya sea entre híbridos, que ocasionalmente son fértiles, o con las especies parentales, pues pueden contaminar la genética de las especies que se están cultivando. La recomendación es procurar no criar híbridos y jamás usarlo como matrices. Lo malo es que muchas veces no se los puede distinguir. El control de predadores. La matanza de animales silvestres como garzas, patos, caimanes y lobitos de río. Si bien estos predadores pueden afectar la producción, no es una buena opción matarlos, pues cada uno de ellos tiene un rol en la naturaleza. Y si los matamos se puede afectar el equilibrio natural que existe en la región. Además, algunas de estas especies, por ejemplo, caimán negro, lobito de río, han sido incluidas en el Libro Rojo de Bolivia y es prohibido cazarlas. Recomendamos prácticas disuasivas como cercar los estanques, vivir cerca de ellos, poner objetos que los ahuyenten como luces, lineadas, redes antipájaros, etc. El uso de sustancias para el control y o tratamiento de enfermedades. Si no se hace un adecuado uso de algunas sustancias químicas y medicamentos, podemos crear resistencia a estos productos, lo que hará ineficiente su uso en próximas ocasiones. Por esto, solo se deben usar los medicamentos recetados por un profesional capacitado y en las cantidades indicadas. La eutrofización. Los desagües de los estanques generalmente están conectados con los cuerpos de agua naturales. El incremento en las descargas de nitrógeno, fósforo y materia orgánica podría condicionar la eutrofización de estos ambientes. La adecuada utilización de los fertilizantes y el control de la cantidad de alimento reducirán estas descargas, pero eventualmente se tendrá que pensar en sistemas de depuración del agua antes de regresarlas a ambientes naturales. Lo más recomendable es utilizar el agua para regar cultivos o drenarla a un humedal artificial construido. El incremento en las superficies de cultivos. Si bien las pisciculturas familiares semi-intensivas demandan menores superficies de terreno que otras actividades agrícolas, se debe tener mucho cuidado, principalmente al tiempo de ubicar el lugar donde se construirán los estanques. Impactos sobre hábitats sensibles.
Se debe evitar la construcción de estanques en áreas de bosque primario o en otras áreas muy sensibles, como por ejemplo humedales. Según la legislación boliviana, no se puede desviar el curso de los ríos. Por otro lado, los humedales son importantes para el control de las inundaciones y son importantes hábitats para la fauna. Los humedales generalmente inundan. Construir estanques en estas zonas podría provocar la pérdida de peces.